Hay nombres en la historia que simplemente te erizan la piel, nombres que resuenan con un eco de grandeza y poder, pero que al mismo tiempo evocan una tragedia de proporciones inmensas, una herida que el tiempo no ha logrado cerrar del todo. Y el nombre del Titanic es, sin duda alguna, uno de los más poderosos de todos ellos, una sola palabra que contiene un universo de historias, de lujo, de ambición y de un dolor insondable. Pero si logramos mirar más allá del hierro retorcido y oxidado que hoy descansa en la quietud perpetua del fondo del océano, lo que encontramos es algo mucho más profundo y conmovedor. Encontramos una historia abrumadoramente humana. Es la crónica de miles de sueños individuales, de incontables esperanzas y de vidas que, con una fe ciega en el progreso, se habían embarcado en un majestuoso viaje hacia un futuro que prometía ser brillante y lleno de oportunidades. Cada billete comprado, cada baúl cargado, cada despedida en el muelle era una apuesta por un mañana mejor, un mañana que, para la mayoría, trágicamente nunca llegaría a existir, desvaneciéndose en las aguas heladas de una noche inolvidable. El Titanic no era solo un barco, era el arca de los anhelos de una generación entera. Imaginen por un momento la escena, en la quietud impenetrable de una noche sin luna, bajo un manto de estrellas tan nítido y brillante que parecía al alcance de la mano. En este escenario de calma celestial, un gigante de acero, una ciudad flotante iluminada y llena de vida, se desliza con una confianza imperturbable sobre un mar liso como el cristal. De repente, este coloso se topa con su destino, un encuentro brutal con una montaña de hielo milenario en las aguas gélidas del Atlántico Norte. Y lo que siguió no fue un final rápido, no fue un golpe certero y piadoso. Fue una agonía lenta, una tortura prolongada, una despedida que se alargó por 2 horas y 40 minutos de incredulidad, miedo y desesperación. En ese lapso de tiempo, que debió sentirse como una eternidad suspendida, las más de 2.200 almas a bordo tuvieron que enfrentarse a una verdad que sus mentes se negaban a aceptar, una realidad que parecía simplemente imposible. El barco de los sueños, la maravilla tecnológica que se creía insumergible, se estaba convirtiendo lenta pero inexorablemente en su propia tumba de acero y agua helada, arrastrándolos hacia el abismo. 1. La cima del orgullo humano. El Titanic era mucho más que un simple medio de transporte, era la encarnación física de toda una era, el monumento flotante a la confianza desmedida que la humanidad de principios del siglo XX tenía en su propia tecnología y en su capacidad para dominar la naturaleza. Cada remache, cada plancha de acero, cada lujoso detalle de su interior gritaba al mundo un mensaje de poder y de invencibilidad. Representaba el orgullo de una época que se sentía en la cúspide de su poder, una civilización que había conquistado la tierra con sus ferrocarriles y ahora se lanzaba a conquistar el océano con una audacia sin precedentes. Se atrevieron a susurrarlo, y luego a decirlo en voz alta, una frase que se convertiría en el epítome de la arrogancia humana: ni Dios podría hundir este barco. Era una declaración que desafiaba no solo a las fuerzas del océano, sino al destino mismo. El barco era el símbolo de una fe ciega en el progreso, la culminación de la revolución industrial, una promesa de que el ingenio humano había finalmente triunfado sobre los caprichos del mundo natural. Su existencia misma era una afirmación de dominio, una obra maestra que, se creía, no tenía igual y jamás conocería la derrota. 2. La maravilla de la ingeniería. Para comprender la magnitud de esa confianza, basta con observar sus dimensiones, que desafiaban la imaginación de la época. Con sus casi 269 metros de eslora, el equivalente a 4 manzanas de una ciudad, y una altura de 53 metros desde la quilla hasta la punta de sus majestuosas chimeneas, el RMS Titanic no era simplemente el barco más grande jamás construido. Era una estructura colosal, una montaña de acero que se movía. Su construcción fue una proeza de la ingeniería naval, el orgullo indiscutible de los astilleros Harland and Wolff y de la naviera que lo encargó,
la prestigiosa White Star Line. Estaba diseñado no solo para ser grande, sino también para ser seguro. Su casco estaba dividido en 16 compartimentos estancos, una innovación revolucionaria que, en teoría, le permitía mantenerse a flote incluso con varios de ellos completamente inundados. Esta característica fue la base de su fama de insumergible, una etiqueta que la prensa y la propia compañía promovieron con entusiasmo. Era una maravilla tecnológica, un titán que prometía surcar los mares con una estabilidad y una seguridad que ningún otro buque podría ofrecer. 3. Lujo sin precedentes. Si su exterior era una demostración de poderío ingenieril, sus interiores eran un canto al lujo y a la opulencia más desbordante. El objetivo de la White Star Line era claro: competir no con otros barcos, sino con los hoteles más suntuosos y exclusivos del mundo, como el Ritz o el Waldorf Astoria. Y lo lograron. Al cruzar sus puertas, uno no sentía que estuviera en un barco, sino en un palacio flotante. La gran escalera, coronada por una cúpula de cristal y hierro forjado, descendía majestuosamente a través de las cubiertas, invitando a los pasajeros a un mundo de elegancia. Los salones de primera clase estaban decorados en diferentes estilos históricos, desde el Luis XV hasta el Renacimiento italiano, con maderas nobles, tapices suntuosos y mobiliario exquisito. Pero el culmen del lujo eran las suites de primera clase. Algunas de ellas, las Parlour Suites, no tenían nada que envidiarle a los apartamentos más caros de París o Londres, y contaban con una innovación absolutamente inédita: su propia cubierta de paseo privada. Era un nivel de exclusividad y confort nunca antes visto en alta mar. 4. El mundo dorado de primera clase. En este santuario de opulencia viajaba la élite del mundo eduardiano, un quién es quién de la aristocracia industrial y financiera de ambos lados del Atlántico. Ocupar un camarote en primera clase en el viaje inaugural del Titanic era el máximo símbolo de estatus. A bordo se encontraba gente como el coronel John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, heredero de una fortuna inmobiliaria y hotelera, que regresaba a América con su joven esposa embarazada. También estaba Benjamin Guggenheim, el magnate de la minería, que viajaba con su amante. Y junto a ellos, figuras como el industrialista George Waidene, el presidente de los ferrocarriles Charles Haas, y por supuesto, el propio J. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, quien no podía perderse la oportunidad de presenciar el triunfo de su creación. Para ellos, el viaje no era un simple traslado, era un evento social de primer orden, una celebración flotante de su propio éxito y del poder que representaban. Pasaban sus días entre el gimnasio, la piscina de agua salada climatizada, el baño turco, y las noches en cenas de gala y partidas de bridge en el salón de fumadores. 5. La cómoda travesía de segunda clase. Descendiendo un nivel, tanto en la estructura del barco como en la escala social, se encontraba la segunda clase, un mundo que, aunque separado de la opulencia de primera, ofrecía un nivel de confort y elegancia que superaba con creces a la primera clase de la mayoría de los otros transatlánticos de la época. Aquí no viajaban los magnates, sino la burguesía y la clase profesional, ingenieros, profesores, clérigos, abogados y familias de buena posición que buscaban una travesía cómoda y distinguida sin el coste exorbitante de las suites superiores. Disponían de su propia biblioteca, su salón de fumadores y un elegante comedor donde una orquesta amenizaba las cenas. Para muchos de ellos, este viaje era la culminación de un sueño, unas vacaciones largamente esperadas o el inicio de una nueva etapa profesional en América. Disfrutaban de la misma sensación de seguridad y asombro que los pasajeros de primera, compartiendo el orgullo de viajar en la nave más moderna del mundo. Era un microcosmos de respetabilidad y aspiraciones, un espacio de confort y optimismo que reflejaba la prosperidad de la clase media de la época. 6. La bodega de los sueños inmigrantes. Y luego,
En las cubiertas inferiores, en el corazón palpitante del barco, viajaba la tercera clase. Este no era un mundo de lujo, sino de esperanza en su estado más puro y desesperado. Aquí se hacinaban cientos de inmigrantes de todos los rincones de Europa, irlandeses que huían de la pobreza, escandinavos en busca de nuevas tierras, italianos, libaneses y españoles que habían apostado todo lo que tenían, hasta el último céntimo ahorrado durante años, en un pasaje hacia una nueva vida en América. Sus alojamientos eran sencillos, a veces con literas para 10 personas, pero incluso así, eran notablemente superiores a los de otros barcos. Comían en un comedor común, un espacio bullicioso y lleno de vida donde se mezclaban idiomas y culturas. Para ellos, el Titanic no era un palacio, era un vehículo hacia la tierra prometida, una inmensa mole de acero que los separaba de un pasado de dificultades y los acercaba a un futuro de posibilidades ilimitadas. Eran un mosaico vibrante de sueños, todos unidos en esa travesía, compartiendo la misma fe en que al otro lado del océano les esperaba una vida mejor para ellos y sus hijos. 7. La promesa de un viaje inaugural. El gran día finalmente llegó. El 10 de abril de 1912, una multitud se congregó en el puerto de Southampton para presenciar un momento histórico. Cuando el RMS Titanic, con su imponente silueta dominando el horizonte, soltó amarras, no era solo un barco que zarpaba en su viaje inaugural, era una promesa flotante, un espectáculo de poder y confianza que dejaba a todos sin aliento. El estruendo de sus sirenas resonó como un canto de victoria, una declaración al mundo de que una nueva era en los viajes transatlánticos había comenzado. Los primeros días de travesía no hicieron más que confirmar ese sentimiento de euforia y perfección. El océano, a menudo impredecible y violento, se mostraba extrañamente en calma, con un mar tan sereno que parecía un lago. El clima acompañaba, y a bordo se respiraba un aire de fiesta permanente, de celebración. La confianza en la nave era absoluta, total, no solo entre los pasajeros, sino también entre la tripulación y los propios directivos de la naviera. Nadie, absolutamente nadie, a bordo de ese coloso o en tierra, podía imaginar que el destino ya los tenía en su mira, tejiendo una red invisible de la que no podrían escapar. 8. Un océano engañosamente pacífico. La noche del 14 de abril descendió sobre el Atlántico con una belleza sobrecogedora y siniestra. El frío era intenso, cortante, pero el cielo estaba completamente despejado, ofreciendo un espectáculo de estrellas de una claridad casi antinatural. Sin embargo, dos elementos cruciales convertían esta calma en una trampa mortal. Primero, no había luna. La oscuridad era casi total, un velo negro que envolvía el barco y el mar. Segundo, el océano estaba insólitamente tranquilo, sin el más mínimo oleaje. Este mar, liso como un espejo oscuro, hacía que la tarea de los vigías fuera prácticamente imposible. Normalmente, las olas que rompen contra la base de un iceberg crean una estela de espuma blanca visible a gran distancia, una señal de advertencia natural. Pero esa noche, sin olas, los icebergs se convertían en fantasmas silenciosos, en sombras oscuras que se confundían con el propio mar, indetectables hasta que era demasiado tarde. El Titanic navegaba a toda velocidad en un campo de minas invisible, y la propia serenidad del entorno se había convertido en su peor enemigo, creando las condiciones perfectas para una catástrofe. 9. Mensajes perdidos en el éter. La confianza ciega en la tecnología del barco tuvo otra consecuencia fatal: la arrogancia. Durante todo el día 14 de abril, el telégrafo del Titanic, operado por los jóvenes Jack Phillips y Harold Bride, no había parado de recibir mensajes de otros barcos que navegaban por la misma ruta. Buques como el Caronia, el Baltic, crucialmente, el Mesaba, enviaron advertencias claras y específicas sobre la presencia de grandes campos de hielo,
icebergs y témpanos directamente en el camino del Titanic. Estos mensajes eran vitales, eran los ojos y los oídos del barco en la distancia. Sin embargo, la confianza en la nave era tan desmedida, y la presión por mantener la velocidad para llegar a Nueva York antes de lo previsto era tan alta, que estas advertencias no recibieron la atención que merecían. Algunas fueron entregadas al puente, pero no generaron ninguna alarma real. La advertencia más crítica, la del Mesaba, que describía un enorme campo de hielo, ni siquiera llegó a manos del capitán Smith. Los telegrafistas, abrumados por el envío de mensajes personales de los adinerados pasajeros, la archivaron sin darle la urgencia necesaria. El gigante de acero navegaba a ciegas y a toda máquina hacia un peligro del que había sido advertido repetidamente. 10. La sombra en la oscuridad. A las 11:40 de esa noche gélida, en el nido del Cuervo, el puesto de vigía en lo alto del mástil de proa, dos hombres, Frederick Fleet y Reginald Lee, luchaban contra el frío y la oscuridad. No tenían binoculares. Por una increíble negligencia, se habían quedado bajo llave en Southampton. Su única herramienta eran sus propios ojos, forzando la vista contra el horizonte negro. De repente, Fleet distinguió algo. Al principio era una mancha sutilmente más oscura que la noche que la rodeaba, pero crecía a una velocidad aterradora. No era una ola, no era otro barco. Era una masa enorme, una montaña de hielo negro y silencioso directamente en su camino. El pánico se apoderó de él. Cogió el teléfono que lo conectaba directamente con el puente de mando y gritó con toda la fuerza de sus pulmones la frase que quedaría grabada en la historia del desastre: iceberg, justo enfrente. El grito desesperado rasgó la calma de la noche, una alarma tardía que anunciaba que la cita del Titanic con su destino era inminente e inevitable. El tiempo se había agotado. 11:37 segundos eternos. En el puente de mando, el primer oficial William Murdoch escuchó la llamada y reaccionó con una velocidad fulminante. En una fracción de segundo, su mente procesó el peligro mortal y ladró una serie de órdenes frenéticas en un intento desesperado por salvar la nave. «Todo a estribor», gritó, ordenando un viraje brusco para que la proa del barco esquivara la masa de hielo. «Máquinas atrás, toda la fuerza», ordenó a la sala de máquinas, intentando frenar la inmensa inercia del coloso de 46.000 toneladas que se desplazaba a más de 22 nudos. Pero ya era demasiado tarde. El gigante era demasiado grande, demasiado rápido, y su radio de giro, demasiado amplio. El iceberg estaba demasiado cerca. Durante 37 segundos que debieron parecer una vida entera, el casco del Titanic rozó el borde sumergido del iceberg. A bordo, muchos pasajeros no sintieron más que una ligera vibración, un temblor extraño. Otros, más cerca del punto de impacto, escucharon un ruido sordo y ominoso, un sonido que un superviviente describiría más tarde de forma inolvidable como el de rasgar un enorme trozo de tela de calicó, un desgarro profundo y fatal en el corazón de acero del gigante. 12. El veredicto irrevocable del Creador. En la superficie, en las lujosas cubiertas del barco, el daño parecía casi imperceptible. Algunos trozos de hielo cayeron sobre la cubierta de proa, y algunos pasajeros salieron a jugar con ellos, ajenos a la gravedad de lo que acababa de ocurrir bajo sus pies. Pero en las profundidades del casco, la herida era mortal. El capitán Smith, alarmado por la vibración, convocó de inmediato a Thomas Andrews, el diseñador del barco, el hombre que conocía cada rincón de su creación. Andrews, que viajaba a bordo para supervisar su funcionamiento en el viaje inaugural, descendió rápidamente a las cubiertas inferiores con los planos del buque bajo el brazo. Lo que vio lo dejó helado. El agua entraba a raudales, inundando no uno, ni dos, sino 5 de los compartimentos estancos delanteros.
Tras una rápida inspección y unos cálculos febriles, subió al puente para darle la terrible noticia al capitán Smith. Su veredicto fue tan frío como el agua que engullía su obra maestra. El Titanic se iba a hundir. No era una posibilidad, era una certeza matemática, una sentencia de muerte dictada por su propio diseño. 13. La fría lógica de un desastre. La sentencia que Thomas Andrews pronunció esa noche no se basaba en el pánico ni en la especulación, sino en la fría y cruel lógica de las matemáticas y la física. Él, mejor que nadie, conocía la fortaleza y la debilidad de su creación. El Titanic había sido diseñado para ser un barco excepcionalmente seguro, y su sistema de compartimentos estancos era la prueba de ello. La nave podía, en efecto, flotar con sus dos primeros compartimentos completamente inundados. Podía, incluso, sobrevivir con los tres primeros anegados por el agua. En el peor de los escenarios imaginables por sus constructores, el barco podía mantenerse a flote incluso con los cuatro primeros compartimentos totalmente llenos de agua. Sería una situación crítica, con la proa peligrosamente hundida, pero flotaría. Sin embargo, el iceberg no había provocado una brecha frontal, sino un largo y fino rasguño lateral que había dañado 5 compartimentos a la vez. Con 5 compartimentos inundados, las leyes de la física eran implacables. El peso del agua en la proa haría que ésta se hundiera hasta tal punto que la parte superior de los mamparos estancos, que no llegaban hasta las cubiertas superiores, quedaría por debajo del nivel del mar, permitiendo que el agua se derramara hacia el 6º compartimento, y luego al 7º, y así sucesivamente, como una bandeja de cubitos de hielo que se llena en exceso. El hundimiento era inevitable y progresivo. La sentencia estaba dictada. 14. La trampa mortal de una ley obsoleta. Con el veredicto fatal de Thomas Andrews resonando en el puente, la cruda realidad se impuso. Había que evacuar el barco. A las 12:10 de la madrugada, apenas media hora después del impacto, se envió la primera señal de socorro al éter. 20 minutos después, con la proa ya visiblemente hundiéndose, el capitán Smith dio la orden que todos temían: preparen los botes salvavidas. Mujeres y niños primero. Y fue en ese preciso momento cuando se desató la segunda gran tragedia de la noche, una tragedia nacida no del hielo, sino de la burocracia y la negligencia humana. El Titanic, a pesar de ser el barco más moderno del mundo, no tenía botes salvavidas para todos. Legalmente, no estaba obligado a tenerlos. El barco cumplía escrupulosamente con la ley británica de comercio marítimo, pero esa ley estaba criminalmente obsoleta. Databa de 1894, de una época en la que los barcos eran mucho más pequeños, y basaba el número de botes requeridos en el tonelaje del buque, no en su número de pasajeros. Para un barco de más de 10.000 toneladas, la ley exigía botes con capacidad para apenas 962 personas. El Titanic llevaba botes para 1.178, superando la exigencia legal, pero a bordo viajaban más de 2.200 almas. Era una trampa mortal legalizada. 15. La ilusión de la seguridad en los botes. La falta de botes salvavidas suficientes era solo una parte del problema. La otra era la falsa sensación de seguridad que impregnaba la atmósfera del barco. En los primeros momentos de la evacuación, el pánico no era el sentimiento dominante, sino la incredulidad y una extraña reticencia a abandonar la aparente seguridad del gigante iluminado. Muchos pasajeros, al ver la cubierta inclinada, sentían más curiosidad que miedo. La idea de que el insumergible Titanic pudiera realmente hundirse era demasiado absurda para contemplarla. ¿Por qué abandonar una ciudad flotante, sólida y cálida, para subirse a una pequeña y frágil barca de madera en medio de un océano helado y oscuro? Esta complacencia tuvo consecuencias desastrosas. El primer bote salvavidas en ser arriado, el número 7,
se bajó al agua con solo 19 personas a bordo, a pesar de tener una capacidad para 65. El miedo a que los botes no soportaran el peso si iban llenos, sumado a la falta de urgencia, hizo que bote tras bote se marcharan con decenas de asientos vacíos, asientos que minutos más tarde significarían la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas que quedaron atrás. 16. La agonía y el caos de la evacuación. Lo que siguió en las cubiertas del Titanic durante las siguientes 2 horas fue una desgarradora mezcla de confusión, actos de heroísmo sublime y pánico descontrolado. No hubo un simulacro de evacuación al inicio del viaje, por lo que ni la tripulación ni los pasajeros sabían exactamente qué hacer, a dónde ir o cómo actuar. La evacuación se convirtió en un caos desorganizado. El ruido de los cohetes de socorro que explotaban en el cielo estrellado, el silbido del vapor que escapaba de las chimeneas con un estruendo ensordecedor y la inclinación cada vez más pronunciada de la cubierta crearon una atmósfera de pesadilla. Las barreras de clase, tan rígidas durante la travesía, se mantuvieron incluso en la catástrofe. A los pasajeros de tercera clase, alojados en las cubiertas inferiores y en un laberinto de pasillos, les resultó mucho más difícil encontrar el camino hacia la cubierta de botes, y en muchos casos, se encontraron con puertas cerradas que les impedían el paso. Cada bote que se iba medio vacío era una sentencia de muerte para los que quedaban atrás, observando con creciente desesperación cómo sus oportunidades de supervivencia se desvanecían en la oscuridad. 17. El dilema de mujeres y niños primero asterisco. En medio de este caos, la orden del capitán Smith, mujeres y niños primero, se convirtió en el principio rector de la evacuación, pero su interpretación varió drásticamente de un lado a otro del barco, creando 2 escenarios completamente distintos. En el lado de babor, el segundo oficial Charles Lictoyer aplicó la orden con una rigidez absoluta y literal. Para él, significaba solo mujeres y niños. Se negó a permitir que subiera a los botes ningún hombre, incluso cuando había decenas de asientos vacíos y no quedaban más mujeres o niños en las cercanías. Su interpretación estricta, aunque nacida de un sentido del deber, condenó a muchos hombres que podrían haberse salvado. En cambio, en el lado de estribor, el primer oficial William Murdoch adoptó una interpretación más pragmática y humana, mujeres y niños primero, y luego los hombres si queda espacio. Murdoch llenaba los botes con todas las mujeres y niños que podía encontrar, y si todavía quedaban asientos libres, permitía que los hombres los ocuparan. Esta diferencia de criterio, esta lotería del destino basada en qué lado de la cubierta te encontrabas, selló el destino de muchas familias, separando a esposos de esposas y a padres de hijos en los momentos finales. 18. La banda sonora del apocalipsis. En medio de ese desastre creciente, entre los gritos, el estruendo del vapor y el miedo palpable, surgieron historias de una valentía tan extraordinaria que se convertirían en leyenda. Una de las más conmovedoras es la de la orquesta del barco. Los 8 músicos, liderados por el violinista Wallace Harley, en lugar de buscar su propia salvación, se reunieron en la cubierta de botes, sacaron sus instrumentos y empezaron a tocar. Su música, una selección de valses y ragtime, se elevó por encima del caos, un acto de un coraje casi sobrehumano. No lo hacían por obligación, sino por un profundo sentido del deber, intentando calmar los ánimos, proporcionar un último momento de belleza y normalidad en medio del horror, y dar consuelo a las almas aterradas que los rodeaban. Continuaron tocando mientras la cubierta se inclinaba, mientras los botes se iban, mientras el final se acercaba. Muchos supervivientes jurarían más tarde que la última pieza que sus oídos escucharon flotando la noche antes del silencio final fue el himno religioso Más cerca, oh Dios, de ti. Ninguno de los 8 músicos sobrevivió. Su música fue un requiem, la banda sonora de su propio sacrificio. 19. Donde tú vayas, yo iré.
el amor inmortal. La noche del 14 de abril no solo fue testigo del pánico y la desesperación, sino también de actos de amor y sacrificio que continúan conmoviendo al mundo más de un siglo después. La historia de Isidore e Ida Strauss, los ancianos propietarios de los grandes almacenes Macy's de Nueva York, se ha convertido en el símbolo eterno de la devoción. Como mujer de primera clase, a Ida le ofrecieron un sitio seguro en un bote salvavidas. Subió momentáneamente, pero al ver que su esposo Isidore, con quien había compartido toda una vida, debía quedarse atrás, descendió sin dudarlo. Los oficiales le insistieron, pero ella se negó firmemente, pronunciando unas palabras que se volverían inmortales. Hemos vivido juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo iré. Le entregó su abrigo de piel a su doncella, se aseguró de que ella estuviera a salvo en el bote, y se unió a su esposo. La última vez que alguien los vio, estaban sentados tranquilamente en unas sillas de cubierta, abrazados, esperando juntos el final, enfrentando la muerte con la misma unidad con la que habían enfrentado la vida. Su historia es un testamento poderoso de que, incluso en la peor de las tragedias, el amor puede ser la fuerza más indestructible. 20. El deber hasta el último aliento. Mientras en las cubiertas se desarrollaban dramas de amor y sacrificio, en la pequeña sala de telegrafía, dos jóvenes cumplían con su deber hasta el último segundo posible. Harold Bride y Jack Phillips, los operadores de Marconi, sabían que eran el único vínculo del Titanic con el mundo exterior, la única esperanza de rescate para las más de 1000 personas que aún quedaban a bordo. Desde que el capitán les dio la orden, no cesaron de enviar la señal de socorro. Primero usaron el código tradicional, CQD, pero a mitad de la noche, Bride le sugirió a Phillips que usaran la nueva señal alemana, SOS, que nunca se había usado en una emergencia real. Podría ser tu última oportunidad de enviarla, bromeó con humor negro. Y así, en medio del hundimiento, el Titanic se convirtió en uno de los primeros barcos en la historia en enviar la llamada de auxilio que hoy todos conocemos. Continuaron tecleando frenéticamente, enviando su posición y su súplica de ayuda, incluso cuando el agua comenzaba a inundar su cabina. Solo se detuvieron cuando el capitán Smith los liberó de su puesto, diciéndoles sálvese quien pueda. Su dedicación inquebrantable guiaría al Carpathia y salvaría a todos los que sobrevivieron. 21. La lenta y agónica inclinación. A medida que la proa se sumergía más y más en el océano, la inclinación del barco se volvía cada vez más brutal y terrorífica. La gravedad se convirtió en un enemigo más. Todo lo que no estaba clavado al suelo, sillas, mesas, pianos, equipaje e incluso personas, comenzaba a deslizarse y a estrellarse contra la proa en una cacofonía espantosa. El pánico, que al principio había estado relativamente contenido o limitado a ciertas áreas, se desató por completo entre los que quedaban a bordo. La lucha por la supervivencia se volvió desesperada y primaria. La gente corría hacia la popa, la parte del barco que aún se mantenía fuera del agua, intentando ganar unos segundos más de vida, escalando la cubierta inclinada como si fuera una montaña. A las 2:05 de la madrugada, se arrió el último bote salvavidas, el plegable de para los más de 1500 hombres, mujeres y niños que aún quedaban en el Titanic. Ya no había esperanza de escapar en una barca. Su único destino estaba atado al del barco, que gemía y crujía bajo la inmensa tensión, preparándose para su acto final. 22. La fractura del Titán. Poco después de que el último bote abandonara el barco, se produjo el momento más apocalíptico del hundimiento. Con la proa completamente sumergida y llena de miles de toneladas de agua, y la popa todavía flotando,
La tensión en el centro del casco del Titanic alcanzó un punto de ruptura insoportable. Los supervivientes en los botes escucharon un estruendo colosal, un ruido atronador que describieron como el de un edificio derrumbándose o el de una serie de explosiones en las profundidades. Era el sonido del gigante partiéndose en dos. La enorme tensión partió el casco entre la tercera y la cuarta chimenea. Durante un instante, la popa, de repente liberada del peso inmenso de la proa, se asentó de nuevo en el agua. Pero fue solo un respiro momentáneo. A medida que la sección de proa se hundía hacia el abismo, tiró de la popa hacia abajo, elevándola casi en posición vertical contra el cielo estrellado. Esa imagen, la de la silueta fantasmal y terrorífica de la popa del Titanic, con sus hélices gigantes expuestas al aire, recortada contra las estrellas, quedó grabada a fuego en la memoria de todos los que la presenciaron, un monumento final y desesperado antes de comenzar su último y definitivo viaje hacia el fondo del océano. 23. El silencio helado tras los gritos. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, la popa del Titanic, tras mantenerse en vilo durante un minuto eterno, se deslizó finalmente bajo la superficie del Atlántico Norte. El barco más grande del mundo había desaparecido para siempre bajo las olas. Con él, se fueron más de 1500 vidas, arrastradas hacia el abismo o dejadas a su suerte en la superficie. Pero el horror no terminó con el hundimiento. En el agua, cuya temperatura era de -2 grados Celsius, cientos de personas luchaban desesperadamente por no ahogarse, aferrándose a cualquier resto flotante. Sus gritos, un coro de angustia y desesperación, llenaron la noche. Desde la seguridad relativa de los botes salvavidas, los supervivientes escucharon con un horror paralizante ese sonido, los gritos de sus seres queridos, de sus compañeros de viaje. Pero a esa temperatura, la hipotermia es rápida y letal. La vida dura apenas unos minutos. Poco a poco, ese coro de desesperación fue apagándose, las voces se fueron extinguiendo una a una, hasta que, en unos 20 minutos, solo quedó el silencio. Un silencio profundo, helado y absoluto, roto únicamente por el chapoteo del agua contra los botes y los sollozos de los que habían sobrevivido para recordarlo. 24. El amanecer de la esperanza, el rescate. Mientras el silencio se apoderaba del lugar de la tragedia, a casi 100 kilómetros de distancia, un rayo de esperanza navegaba a toda velocidad. Las llamadas de socorro del Titanic habían sido captadas por el operador de radio del RMS Carpathia, un barco de la naviera rival Cunard. Su capitán, Arthur Rostron, un hombre profundamente religioso y un marino excepcional, no dudó ni un segundo. Ordenó apagar la calefacción y el agua caliente del barco para desviar todo el vapor posible a los motores, forzándolos a una velocidad que nunca antes habían alcanzado. Navegó temerariamente, esquivando icebergs en la oscuridad, en una carrera contra el tiempo para acudir al rescate. Casi 2 horas después del hundimiento, alrededor de las 4 de la madrugada, los supervivientes que flotaban a la deriva en los botes, helados, en shock y perdiendo la esperanza, vieron unas luces en el horizonte. Era el Carpathia. Su tripulación, preparada para la enorme tarea que les esperaba, comenzó a rescatar a los 712 supervivientes, subiéndolos a bordo con cuerdas y sillas. A bordo del Carpathia, el capitán Rostron y su gente hicieron lo imposible por atenderlos, ofreciéndoles mantas, café caliente y un consuelo que necesitaban desesperadamente. 25. Las cicatrices que cambiaron el mar. La noticia del desastre golpeó al mundo como un mazazo. La incredulidad inicial, la negación de que el barco insumergible pudiera haberse hundido, se convirtió rápidamente en una ola de dolor e indignación global. ¿Cómo había sido posible? Las investigaciones llevadas a cabo tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido sacaron a la luz una cadena catastrófica de fallos humanos y técnicos.
La velocidad excesiva en una zona de hielo conocida, la falta de atención a las advertencias, la ausencia de binoculares para los vigías, una posible mala calidad en algunos de los remaches del casco y, sobre todo, la escandalosa e insuficiente cantidad de botes salvavidas. La tragedia del Titanic no fue en vano. Se convirtió en una cicatriz tan profunda que obligó al mundo a reescribir las leyes del mar. En 1914, como respuesta directa al desastre, se creó el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, que hasta el día de hoy rige la seguridad marítima. Este convenio obligó a todos los barcos a llevar botes salvavidas para el 100% del pasaje y la tripulación, a realizar simulacros de evacuación y estableció la Patrulla Internacional del Hielo, que vigila y reporta la presencia de icebergs en el Atlántico Norte. El sacrificio de 1.500 personas construyó un legado de seguridad que ha salvado incontables vidas desde entonces. Las historias que emergieron de las aguas heladas esa noche son un recordatorio eterno de lo frágiles que somos ante las fuerzas de la naturaleza, pero también de nuestra increíble y a menudo sorprendente capacidad para la valentía, el sacrificio y la resiliencia. Historias asombrosas como la de la azafata argentina Baí Yesop, una mujer con un destino increíble, que no solo sobrevivió al naufragio del Titanic, sino también a otros dos grandes desastres marítimos, el del Olympic y el del Britannic. O la trágica historia del vigía Frederick Fleet, el primer hombre en ver el iceberg, quien salvó su vida pero vivió el resto de sus días atormentado por la culpa y la pregunta de si podría haber hecho algo más, un peso que lo acompañó hasta su muerte. Cada vida a bordo tenía una historia. Si conoces alguna otra de los pasajeros o de la tripulación que te haya impactado profundamente, te invito a que la compartas en los comentarios para que su memoria siga viva. Y si quieres seguir explorando los grandes relatos que han moldeado nuestro mundo, no te olvides de suscribirte y acompañarnos en el próximo viaje a la historia. Conclusión. Hoy, más de un siglo después de aquella noche fatídica, el Titanic yace a casi 4.000 metros de profundidad en la oscuridad perpetua del Atlántico. Se ha convertido en un monumento silencioso, un santuario submarino dedicado a todos los que perdieron la vida cuando el barco de los sueños se hundió. Pero su historia es mucho más que el simple relato de un desastre marítimo. Es una poderosa y atemporal metáfora de la condición humana. Es un relato sobre la arrogancia y la soberbia del ser humano frente a la inmensidad de la naturaleza, una lección sobre cómo las rígidas diferencias de clase social se borran y se vuelven insignificantes en el momento final de la verdad, ante la presencia de la muerte. Y, sobre todo, es una crónica sobre la increíble y luminosa capacidad del espíritu humano para el autosacrificio, la compasión y el coraje frente a la peor de las tragedias imaginables. La noche del 14 de abril de 1912 no solo se hundió un barco, se hundieron más de 1.500 sueños en las aguas heladas, pero su eco sigue resonando con fuerza, recordándonos las lecciones eternas que quedaron escritas para siempre en el fondo helado del océano.